Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie GL, Reverse With Me, basados en el libro. Hablé acompañada de lágrimas de alegría, ya que el tormento de los últimos días finalmente llegó a su fin. 0225. La externa Comaisa regresó a la sala del personal médico. Esa misma noche, aunque me sentía aliviada del dolor, no pude dormir una vez más. Recibí un mensaje de mi madre diciendo que la familia estaría ocupada durante los próximos 3 días porque Fong Samut, que estaba en 9º grado, tenía que asistir a un campamento de scouts. Mis padres estaban preocupados porque la escuela organizó el campamento en una provincia diferente. Los dos decidieron seguirlo solo para ver cómo estaba mi hermano menor, manteniendo un poco de distancia sin hacer un escándalo. Se quedarían en un hotel cercano por si mi hermano menor necesitaba algo. Mamá y papá realmente vivían cada segundo de sus vidas por Fong Samut. Antes, yo era solo una niña que no tenía ningún significado para ellos. Con el accidente que me llevó a la hospitalización y a la pérdida de un brazo, mis padres probablemente me veían como una carga más grande de la que ocuparse. El impacto acumulado de todas las emociones negativas pesaba mucho en mi mente. Imaginé un futuro en el que mi padre me miraba con desdén cuando luchara debido a mi torpeza con una sola mano. Podía imaginar a mi madre llamándome para que hiciera las tareas domésticas, mientras mi hermano menor se sentaba a su lado sin hacer nada, con todas sus extremidades. Esta vez, las lágrimas de tristeza finalmente llovieron en silencio, mientras el reloj marcaba el amanecer. Tomé una decisión alrededor de las 5 de la mañana. En ese momento, los estudiantes de medicina de cuarto y quinto año estaban a punto de llegar a la sala. Por lo general, llegaban poco después de eso, como noté por los casos que querían limpieza de heridas, y también había bastantes pacientes. Como todavía no había nadie ajetreado, me levanté lentamente de la cama. Mi mirada se dirigió hacia la salida de incendios. Con pasos vacilantes, escuché el latido de mi corazón en el pecho, un recordatorio constante de que la vida todavía latía en mí en ese momento, pero no tenía sentido seguir existiendo. No importaría incluso después de que el dolor físico se fuera. Aún así, no valdría nada a los ojos de mis padres. Me arrastré hasta la azotea. El aire de la fría mañana a esta altura podía cortarme la piel. La delgada bata azul de paciente no podía brindar mucha protección, al igual que la ligera fatiga de caminar lentamente 2 pisos. Desde la sala no pudo devolverme la conciencia. Simplemente creí que tenía que desaparecer para terminar con todo. El viento soplaba, chocando contra mi cuerpo. Me quedé de pie en el borde del parapeto que impedía que alguien cayera accidentalmente, mirando hacia abajo desde ese ángulo. Las personas de abajo parecían diminutas, como hormigas trabajando. Una mujer de mediana edad miró hacia arriba y me notó antes de agitar sus manos en el aire, tratando de llamar la atención sobre el hecho de que alguien estaba a punto de saltar del edificio. Estaba pensando en saltar, pero el miedo a no morir me detuvo al instante, así que me quedé de pie, mirando el piso de abajo con una sensación compleja. De repente, se escuchó el sonido de una puerta que se abría a la fuerza, junto con los pasos apresurados de varias vidas que corrían hacia mí, gritando y urgiéndome a detenerme con voz temblorosa. No lo hagas, por favor, mantén la calma. Por favor, da un paso atrás. No desperdicies tu vida. Las voces de los médicos y las enfermeras me instaban a no apresurarme a terminar con mi vida.
Había alrededor de 3 personas diferentes. Cuando cerré los ojos y escuché, supuse que debían ser la enfermera de la sala y los estudiantes de medicina de cuarto y quinto año, donde estaban a menudo por la mañana. Era triste que, en un momento como ese, los desconocidos se preocuparan más por mí que mis padres, que probablemente estaban ocupados cuidando a mi hermano menor. Levanté la mano, la apreté contra mi pecho y grité de dolor. Mis ojos se calentaron y las lágrimas estaban a punto de brotar. Nunca me trataron así. Las emociones volvieron a brotar y mi voz se hizo más fuerte. Cuando estaba en octavo grado, me intoxiqué con la comida en el campamento de la escuela, pero ni siquiera se molestaron en ir a recogerme. Gritaba a todo pulmón, mi cuerpo casi se doblaba de dolor. Cuando él jugaba infantilmente con un cuchillo y me cortaba, lo consolaron a pesar de que mi pierna sangraba mucho. Con ese tipo de discapacidad, sin importar cuánto me esforzara por encontrar valor en mí misma, las cosas habrían ido peor que nunca. Ya no podía soportarlo más. Yo también era su hija. ¿Por qué me trataba como si fuera solo una sirviente en casa? ¿Por qué no nací para ser amada? ¿Por qué me restringieron la educación superior? ¿Por qué no podía convertirme en esto o aquello? ¿Por qué nací para hacer todas las tareas del hogar? ¿No era algo en lo que todos en la familia tenían que ayudarse? En la fracción de segundo en que mi pie estaba a punto de dar un paso adelante, se escuchó un ruido fuerte y repentino que detuvo todo. Déjalo ser. Recordé a esa externa, cuyo primer nombre era Kaumaisa. Incluso si tus padres no te aman tanto como deberían, no significa que no debas amarte a ti misma. Date la vuelta y mírame a los ojos, Cleo Kluing. Ella ya no se dirigió a mí como paciente, en cambio, mencionó mi nombre, probablemente porque lo recordaba de los registros médicos, y la sensación de estar encantada sería así. Hace un momento era indiferente a la voz de todos. Sin embargo, por esta mujer que me ayudó a superar el dolor insoportable de la noche anterior, mi cerebro le obedeció. Entonces me di cuenta de que mi estómago se sentía vacío cuando miré hacia el suelo. Lentamente volví a entrar en el espacio de la azotea.